obviamente a cada persona que lee este capítulo de los Salmos. Te pido toda tu atención. Aquí comenzamos la prédica de esta mañana. Así que vamos a compartir en esta mañana acerca de el Salmo capítulo 91. Es un salmo muy conocido, es uno de los salmos que realmente bendicen mucho a cada persona que los llega a leer. Así que lo puedes ver en tu pantalla. Vamos a estar hablando a la luz de las Escrituras, de la palabra, de la revelación que hay a través del Espíritu del Señor acerca de lo que es el Salmo capítulo 91. Amén. Lo cierto, amados, es que son tiempos complicados, tiempos difíciles, pero quiero que recuerdes lo siguiente, quiero que prestes mucha atención. Quiero comenzar con esto en esta mañana de domingo. Por favor, pon tus 5 sentidos en la predicación de la palabra, no dejes de que nada te distraiga. Es el tiempo de recibir de parte del Señor. Quiero que veas la siguiente imagen a continuación. Cómo afrontar las crisis, cómo afrontar esos tiempos realmente duros, esos tiempos realmente como los cuales estamos viviendo en la actualidad. Quiero recordarte de que la palabra crisis significa cuando existen cambios profundos, cuando de repente hay acontecimientos que empiezan hay acontecimientos que de repente nos llegan obviamente ya a marcar la vida. Esos son crisis. Las crisis producen cambios profundos, consecuencias obviamente, pero la pregunta del millón es: ¿qué hago para afrontar esas crisis? El primer consejo que te quiero dar es de que debemos permanecer unidos. Amén. Tenemos que permanecer unidos como iglesia, como congregación, como hermanos en la fe. Lo importante es de que no importa de que no estemos juntos, pero sí estamos conectados a través de la tecnología, a través de las herramientas de las redes sociales. Lo importante es de que sigamos obviamente en un mismo espíritu, buscando el nombre del Señor. Pero cuando estamos unidos, eso provoca de que podamos superar las crisis con la ayuda del Señor. Ustedes saben de que la palabra dice de que 2 son mejor que 1. Es por eso de que te animo de que puedas permanecer unido a la iglesia, unido a la congregación, unido a tu familia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque juntos, a través de la ayuda del Señor, podemos superar las crisis. Y en segunda instancia, quiero que recuerdes de que toda crisis tiene una solución. Amén. No importa el tamaño del problema, no importa tal vez la dificultad, el valle de sombra o de muerte que cualquier persona pueda llegar a estar atravesando. Recuerda de que toda crisis tiene una solución. Es por eso de que te invito de que no te ahogues en un vaso de agua. Trata de no preocuparte, trata de no afanarte tanto, de no caer en angustia, en depresión, en ansiedad, no, sino de que recuerda de que toda crisis, gracias a Dios, tiene una solución, porque la respuesta es Jesucristo, puesto los ojos en el Señor. Amén. Y además quiero que recuerdes de que toda crisis tiene una fecha de vencimiento. Amén. O sea, una crisis no va a permanecer toda la vida. Así como el Señor en su gran sabiduría, Él ha provocado de que cuando llega a anochecer, van pasando las horas y gracias a Dios que vuelve a salir el sol. De la misma manera, toda crisis tiene una fecha de vencimiento. Así cuando de repente tú vas, ¿no?, a hacer las compras para la casa, para el hogar, y de repente, ¿no?, yo siempre me acuerdo de uno de los consejos que me daban mis papás, ¿no?, que me decían: pero fíjate la fecha de vencimiento, ¿no?, para que uno compre adecuadamente, ¿no?, y no se deje tomar el pelo con productos vencidos. Uno tiene que estar, ¿no?, y tiene que estar atento a la fecha de vencimiento de cualquier producto. ¿Para qué? Para obviamente evitar malestares. De la misma manera, amados, recordemos de que toda crisis tiene una fecha de vencimiento. Toda crisis se va a acabar. Amén. Dice la palabra del Señor de que fiel es Dios, que nos va a dar la salida, nos va a dar la respuesta ante toda prueba, ante todas circunstancias. Así que toma muy en cuenta eso. Hay una fecha de vencimiento para cada problema. Si te agarras del Señor,
esa fecha de vencimiento viene en medio de esta pandemia. Por supuesto que hay una fecha de vencimiento. Esto no va a ser obviamente eterno, gracias a Dios, pero va a haber una fecha de vencimiento para todo problema, para toda circunstancia adversa. Y sobre todo, recuerda de que las crisis nos ayudan a bien. Amén. Dice la palabra de que para todos aquellos que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien, todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor es experto en cambiar toda maldición por bendición. Amén. Todo aquello que parece de que es oscuro, difícil a tu vida, Dios tiene todo el poder para transformar toda esa circunstancia para que sea de bendición en tu vida. Amén. Así que recuérdalo, tenemos que permanecer unidos. Toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento, y nos ayuda a bien porque aprendemos de las pruebas, aprendemos, maduramos en el Señor nuestro Dios. Dada esta introducción, vamos a comenzar con el Salmo capítulo 91. Abre tu Biblia, vamos a compartir este Salmo y cada uno de los versículos que son de mucha bendición. El Salmo 91, capítulo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿no? En otras palabras, la Escritura acá en el versículo 1 nos dice: el que hace de Dios su morada, el que habita con Dios, no el que visita. Amén. Uno de los grandes privilegios que tenemos nosotros como hijos de Dios es de que ahora podemos habitar con Dios. Podemos estar con Él en su presencia todos los días de nuestra vida, amados. Y eso es muy, muy importante. Nota de que acá en el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No el que visita. No el que simplemente dice: uy, es domingo, ¿no? Y bueno, me acordaré de Dios y me congregaré. No. Cuando uno empieza a habitar en la presencia de Dios, puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero seguimos, seguimos congregándonos, participando de las actividades de la iglesia, seguimos en un mismo espíritu y por sobre todo estamos, en la presencia del Señor. Estamos conscientes de que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Entonces, no simplemente es una visita a Dios, tenemos que habitar con Dios. Amén. El que hace de Dios su morada. Hay un libro que te lo aconsejo, nos bendice mucho, ¿no? Y con la pastora Angie, es de Tommy Tini, que habla acerca de la casa favorita de Dios. Y es de que la casa favorita de Dios somos cada uno de nosotros. Amén. Porque al Señor le encanta habitar en nuestro corazón. Pero también habla de que nosotros tenemos que crear en nuestra vida un lugar que sea totalmente placentero para que el Señor venga a habitar en nuestras vidas. ¿Cómo puedes hacer de que tu vida sea placentera para que el Espíritu del Señor venga a morar a tu vida? Número 1, arrepintiéndote de tus pecados, entregándole tu vida al Señor Jesús en segunda instancia. Y en tercer lugar, viviendo una vida de santidad, una vida acorde a lo que nos indica y enseña la palabra de Dios. Amén. Así que qué importante es morar delante del Señor, qué importante es habitar al abrigo del Altísimo, y dice: morará a la sombra del Omnipotente. Cuando hablamos de la sombra del Omnipotente, nos estamos refiriendo a que vamos a hallar, amados, vamos a encontrar descanso en Dios. Cuando tú realmente te vuelves al Señor tu Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos descansando en Dios. Estamos descansando en el Señor. Y es por eso que la palabra dice: vengan a mí todos los cargados, turbados, no afanados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Qué importante es entender esto en primera instancia. Recuérdalo: el que habita al abrigo del Altísimo todos los días de nuestra vida. Y dice: morará a la sombra del Omnipotente. Vamos a hallar descanso en el Señor. Qué bueno es de que podamos obviamente descansar de problemas, dificultades, preocupaciones, porque el Señor nos renueva continuamente. Versículo 2 dice: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Amén. Es importante, amados, acá en el versículo 2, de que todos los días tú puedas hablar la palabra de Dios. Es importante de que todos los días tú puedas declarar en voz alta la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que declarar? De que Él es mi refugio, de que Él es mi lugar seguro, de que Él es mi Dios
y que en Él confío. Oh, amados, qué importante es de que realmente podamos declarar eso continuamente, que tus labios lo declaren, de que tus labios lo confiesen. Amén. Eso es muy importante. Cada vez que tú hablas la palabra en voz alta, estás produciendo vida, estás provocando de que haya vida en todo lo que te está rodeando. Por eso es importante siempre hablar la palabra del Señor en voz alta. No me refiero a que la empieces a gritar, ¿no?, y perturbes a tus vecinos, no, pero sí declararla en voz alta. Amén. El versículo 2 dice: yo voy a decir continuamente, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Cuando tú hablas la palabra, wow, eso disipa mucho lo que es el temor. Eso disipa las tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos hablando la palabra de Dios. Dice la Escritura de que usemos bien la espada del Espíritu. Quiere decir que tu Biblia es esa espada del Espíritu para poder guerrear, obviamente ahí con las armas, con la armadura que el Señor nos ha dado. ¿Cómo puedes usar la palabra de verdad? A la hora de declararla, a la hora de orar conforme a las Escrituras. Versículo 3 dice: porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. ¡Wow! Amén. Qué importante es de que estemos compartiendo el Salmo 91. Es un salmo que se usa mucho en este tiempo, en estas épocas, lamentablemente, de pandemia. Pero el versículo 3 nos dice: porque Él te libra del lazo del cazador. ¿Qué quiere decir eso? De que el Señor te rescatará de toda trampa del enemigo y te protegerá de enfermedades mortales. Amén. O cuando dice la Escritura, ¿no?, en el versículo 3, de que Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, quiere decir de que por más de que hayan personas que estén haciendo trampas en contra de tu vida, por más de que hayan personas malintencionadas que busquen hacerte daño, el Señor te va a librar de esos lazos. Y es más, todo lo que ellos están tramando en contra de tu vida, se les va a revertir en contra de ellos. Amén. Y cuando nos dice la Escritura de que nos va a librar de la pestilencia mortal, como mencionaba, nos está diciendo de que nos va a librar de enfermedades mortales. Aunque hayan personas que contraigan enfermedad, el Señor las librará de ellas. Amén. O sea, no importa tal vez la enfermedad que vayas a contraer o que padezcas, sea la del virus o no, dice que el Señor te va a librar de esa enfermedad. Amén. Wow, qué importante es apoyarnos en el Señor nuestro Dios, en la palabra de verdad. Versículo 4 dice: con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. ¡Qué glorioso! Y quiero que prestes atención a lo siguiente. En el versículo 4 la palabra nos habla de que el Señor nos va a dar refugio. Oh, el Señor va a ser aquel que nos va a cubrir, y usa una metáfora, ¿no? Usa obviamente como que el Señor dice que va a extender sus alas. Dice nos va a cubrir, es como obviamente a los polluelos cuando se los recubren, ¿no?, con las alas para darles calor, darles cobijo, y obviamente incluso protegerlos de algún daño, de algún mal. Qué importante es entender de que Dios nos da refugio. Oh, amados, podemos vivir tranquilos, podemos vivir seguros. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro refugio. Podemos estar ahí refugiados en Él. Amén. Yo recuerdo una escena, ¿no?, cuando era pequeño y de repente hacía alguna travesura, tal vez con mis hermanos, ¿no? Pero cuando venía mi papá, ¿no?, mi papi a ponernos en nuestro lugar, inmediatamente nosotros buscábamos asilo, ¿no?, o refugio detrás de nuestra mami, ¿no?, detrás de mi mami. Y obviamente ahí él ya no podía hacer nada, ¿no?, porque estábamos nosotros ahí protegidos, ¿no?, ahí agarrándonos, ¿no?, de las piernas de mi mami. ¿Para qué? Para que mi papi obviamente no nos jale las orejas o no nos ponga en nuestro lugar. Pero qué importante es entender de que ante las dificultades, amados, ¿no?, y de la vida, tú puedes refugiarte en el Señor tu Dios. Dice la Biblia algo asombroso, de que nuestra vida está escondida en Dios y el enemigo no la puede tocar. Cada vez de que nos refugiamos en el Altísimo, cada vez de que tú empiezas a orar, empiezas a clamar en tu casa, empiezas a levantar alabanza y adoración, te estás refugiando en Dios y Él viene a cubrir tu vida, Él viene a protegerte. La segunda parte del versículo 4 dice: porque Él es escudo y baluarte, porque esa es su fidelidad. Oh, amados, sus fieles promesas son tu armadura
y protección. Amados, Dios no es hombre para mentir, Dios no falla. Quiere decir de que nosotros podemos vivir en las promesas de Dios. Dice la Escritura de que sus promesas, que son fieles, son nuestra armadura y protección. Cada vez que le decimos: Señor, tu palabra dice de que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Wow, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos refugiando en Dios y estamos obviamente ya agarrando esa promesa para que sea parte de nuestra armadura y de nuestra protección. Cuando tú declaras la palabra: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué estás haciendo? Estás obviamente poniendo esa armadura y protección alrededor de tu vida. Qué importante es declarar las Escrituras. Wow, qué asombroso lo que estamos desarrollando en el Salmo 91. En versículo 5, presta atención, dice: no temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. O al versículo 5, amados, dice: no temerás. Y el consejo es: no temas, no temas, porque estamos refugiados en Dios. No temas porque estamos confiando en el Señor. O amados, realmente cuando empieza a anochecer, ¿no? Realmente trae realmente mucha preocupación, trae tal vez mucho desánimo cuando empieza obviamente ya a oscurecer, a meterse el sol. Y es ahí cuando la palabra nos dice: no temerás al terror de la noche, porque tenemos a alguien que está velando por nosotros, y ese es el Señor, tu Dios. Amén. Y dice la palabra: ni a la flecha que vuela de día. Quiere decir, amados, de que no vamos a tener miedo, incluso esas calamidades o esos problemas que puedan haber durante el día. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el versículo 5? No temas, no haya temor en tu corazón, que no haya temor en medio nuestro. Versículo 6 dice: ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. ¿O será de que hay una pestilencia lamentablemente en medio de las naciones de la tierra? Sí. Todo lo que es esa enfermedad, esa pandemia, literalmente es una pestilencia. Y dice la palabra de que no vamos a tener temor de esa pestilencia que anda en tinieblas. Amén. Oh, amados, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Y esto quiero que prestes mucha atención. Cuando en la palabra de Dios se refiere, ¿no?, a la pestilencia que anda en tinieblas, está recomendando que realmente nos quedemos en casa. Y quiero acá hacerte una pregunta: ¿por qué es importante quedarnos en casa? Porque así lo dispuso el Señor. Amén. Si tal vez tú eres una persona que le cuesta quedarte, ¿no?, en tu casa, que dices: no, es que saldré nomás, iré a ver cómo están las cosas, iré a comprar lo que sea. No, o sea, no estás siendo obediente. La instrucción es de que trates de quedarte en casa la mayor cantidad de tiempo posible para cuidar tu vida y por sobre todo hacerle caso al Señor. Quiero darte 5 ejemplos rápidamente en medio de lo que es este salmo que estamos estudiando, de por qué el Señor nos dice que nos quedemos en casa, y esos ejemplos nos van a mostrar cómo a lo largo de las Escrituras el Señor mandó de que las personas se queden en casa. Por ejemplo, con Noé, el Señor le dijo que se quede dentro del arca con su familia hasta que pase el diluvio. ¿Qué hizo Noé? Se quedó dentro del arca, que era su casa, con su familia, y no salieron hasta que pase el diluvio. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 7. Entonces, el primer ejemplo acerca de Noé. El segundo ejemplo que quiero que tomes en cuenta es de que los israelitas debían de quedarse en casa cuando estaban en Egipto, cuando pasó la última plaga. El Señor les dijo: quédense dentro de sus casas con sus familias y no salgan. Y es más, les dio la orden, ¿no?, de que pongan en los dinteles, en los marcos de las puertas, la sangre de un cordero. ¿Qué simbolizaba eso? De que en la actualidad para nosotros es la sangre del Señor Jesús la que está en los marcos de nuestras casas, está sobre nuestra vida la sangre preciosa del Señor. ¿Para qué? Para librarnos de todo mal. Amén. Tercer ejemplo que nos menciona las Escrituras de quedarnos en casa es, por ejemplo, con Rahab. Rahab, antes que Jericó fuera invadida y destruida, recibió la instrucción de quedarse en su casa con su familia. Eso lo encuentras en Josué capítulo 6. Entonces Rahab, ¿no?, cuando van los espías ahí de Israel y van a ver cómo era Jericó, cómo le iban a tomar, y Rahab los ayuda a los espías, y los espías le dicen:
en retribución como tú nos has ayudado, ahora nosotros te vamos a ayudar a ti. Pero la instrucción es de que te quedes en tu casa, no salgas hasta que hayamos tomado la ciudad. Entonces, ¿te das cuenta? Es otro ejemplo acerca de cómo el Señor dio una instrucción para que nos quedemos en casa. El cuarto ejemplo está en Isaías 26:20. Te lo quiero leer. Dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. En otras versiones dice: hasta que pase la ira del Señor. ¡Wow! Entonces el pueblo del Señor debía permanecer en sus casas, como lo tenemos que hacer en la actualidad. Amén. Obviamente, si tú me dices: sí, pero pastor, por razones de trabajo. Cuando es por razones de trabajo, cuando no queda otra, por supuesto que es entendible, el Señor lo entiende y obviamente puedes salir, pero cuidándote, ¿no? Obviamente usando todas las medidas de bioseguridad y más que todo cubriéndote con la sangre del Señor Jesús, confiando en su santo nombre. Amén. Y el quinto ejemplo es de que los discípulos debían esperar en una casa hasta que descendiera el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué glorioso! El Señor les dijo, ¿no? Esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Y dice que los discípulos estaban reunidos en una casa juntos. Y en Hechos capítulo 2 dice que vino obviamente y Pentecostés, vino el Espíritu Santo, descendieron lenguas en forma de fuego y se posaron sobre los discípulos. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Esperar en una casa. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este tiempo de pandemia? Quedarnos en casa. Esa es la instrucción de parte del Señor. Vamos a volver rápidamente al Salmo capítulo 91, el versículo 7 y 8. Dice: aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Wow, ¿qué quiere decir la palabra? De que esos males no te tocarán. Ahora, esto tenemos que entenderlo con mucha sabiduría. No quiere decir de que, ya sí, aunque caigan 1000 a mi costado o 10.000 a mi otro costado, entonces no voy a tener miedo y voy a salir sin un barbijo, voy a salir así porque Dios está conmigo. No, no seas imprudente. Amén. Esto está diciendo de que el versículo 7 está hablando de que confíes de que el Señor te va a proteger. Pero tienes que seguir siendo sabio. En la escritura en Proverbios dice de que el sabio ve el mal e inmediatamente huye, o sea, se aparta del mal. Evita el peligro, evita el daño. Amén. Así que seamos sabios, evitemos el peligro, evitemos el daño. El versículo 8 nos dice: con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. ¿Te das cuenta de los beneficios de habitar en la presencia del Señor? ¿Te das cuenta de los beneficios de descansar en Dios? Dice de que con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. En otras palabras está diciendo: abrirás tus ojos y verás cómo los perversos reciben su merecido. O amados, puede ser de que hayan injusticias terribles, tal vez no veamos la paga en ese instante, pero yo te digo algo, Dios no se va a tardar en hacer justicia, y cuando llega la justicia divina, es ahí cuando todos tienen que huir, porque el Señor sí realmente pone las cosas en su lugar. El versículo 9 nos dice: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. ¡Wow! En otras palabras está diciendo: por cuanto has hecho a Dios, al Altísimo, el centro de tu vida. Por cuanto has hecho del Señor tu Dios la prioridad máxima de tu vida. Por eso la palabra nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma y toda tu mente. Eso es habitar con Dios, ponerlo en el centro, ponerlo en primer lugar en nuestro cronograma de vida. Y el versículo 10 dice: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. ¡Wow! Amén. Oh, haz del Señor tu refugio y resguardo. Haz de que el Señor te defienda, refúgiate en el Señor, porque dice de que Él hará de que no te suceda ningún mal, ni que plaga se acerque a tu morada. ¿Es fiel Dios? Por supuesto que el Señor es fiel. Amén. Oh, amados, porque Él nos socorre en el tiempo de la angustia, porque Él nos ayuda en momentos de tribulación. Versículo 11. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. El Señor enviará ángeles para que te protejan
por donde vayas. Qué bueno es Dios. Dice la palabra de que el Señor envía a esos ángeles. Puede enviar legiones de ángeles a favor de nuestras vidas para que estén acampando alrededor nuestro, nos protejan y nos libren de todo mal. Amén. ¿Cuál es la clave? Depender del Señor, refugiarnos en el Señor nuestro Dios. Versículo 12. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Wow! Quiere decir que los ángeles del Señor tienen la instrucción divina de poder resguardar tu vida. ¿Para qué? Para que no sufras ningún daño. ¿Será de que los ángeles existen? Por supuesto que los ángeles existen. Pero nosotros no tenemos que orar a los ángeles, tenemos que orar al Señor para que envíe a sus ángeles. Amén. Entonces es ahí cuando oramos por arcángeles, serafines, querubines, realmente que ellos vengan, ¿no?, en nuestra ayuda y nos ayuden a hacer la obra del Señor sobre la tierra. Versículo 13 dice: sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. En otras palabras, ¿qué dice el versículo 13? Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Quiere decir que no importa cuál sea la oposición del enemigo, cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, tomamos autoridad en el nombre de Jesucristo, es que cuando nosotros podemos pisar, obviamente, y cobras, serpientes, podemos pisar cualquier adversidad, cualquier problema y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra de que si por un camino vienen contra nosotros, por 7 caminos van a salir huyendo delante de nosotros. Amén. ¿Estamos recibiendo eso en esta mañana? ¡Wow! ¡Qué bendición, amados! Es el Salmo 91. Lo estamos escudriñando rápidamente porque quiero animarte de que realmente te apoyes en este Salmo. Lo estamos realmente escudriñando. El versículo 14 dice: porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Y es acá cuando el Señor se deleita, cuando hay hijos de Dios, hay hijos obviamente de Él, que se refugian en su santo nombre. Es acá cuando el Señor se alegra y dice: por cuanto en mí han puesto su amor, entonces yo los libraré, los exaltaré, porque han conocido mi nombre. ¿Hay recompensa cuando conocemos al Señor? Por supuesto que hay recompensa. Y la recompensa, amados, es grande. La recompensa viene de Dios. En otras palabras, el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. ¿Cuál es el requisito, amados? Amar al Señor nuestro Dios. Amarlo, pero con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén. Hay recompensa. Cada vez que nosotros amamos al Señor, hay recompensa. Versículo 15 dice: me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Oh, amados, qué beneficio tan glorioso es de que nosotros podamos habitar en la presencia de Dios. Qué beneficio más glorioso es de que tú ames al Señor tu Dios, porque acá dice: cuando tú invoques al Señor, cuando me llamen, yo les responderé, dice el Señor. Estaré con ustedes en medio de las dificultades. Oh, amados, qué glorioso es creer en el Señor. Realmente vale la pena de que creas en el Señor, vale la pena de que amemos al Señor nuestro Dios, porque en el día de la angustia dice de que Él estará con nosotros, Él nos rescatará y además dice: nos honrará. Y el versículo 16 dice: lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. ¿Es bueno el Señor? La recompensa es de que Él nos va a dar larga vida y nos va a dar de su salvación, amados. Amén. Vamos a tener esa vida eterna, vamos a tener obviamente ese gran privilegio de poder estar con el Señor. Quiero darte un consejo en esta mañana. Medita en todo lo que es el Salmo 91, medita en los 16 versículos que tiene el Salmo 91, es realmente de gran bendición, es realmente un salmo que nos ayuda a declarar el poderío de nuestro Dios, las promesas del Señor y el auxilio de Dios en medio de los tiempos difíciles. Quiero obviamente igual recomendarte de que hables en lenguas, ores en lenguas todos los días durante 1 hora.
Oh, amados, es algo que te lo mencionaba el pasado domingo y lo repito en esta mañana. Ora en lenguas, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo de que Él te ayude a interceder a través de lenguas espirituales, que te dé el don de lenguas. Es muy importante para poder superar obviamente todos estos tiempos difíciles. Orar en lenguas, por lo menos 1 hora al día, ¿no? Encerrate y empieza a orar en lenguas. Ría babara la para mascaya, sababara moscoyo oriente tleremesque. Orar en lenguas, amados, eso fortalece nuestro espíritu. Eso realmente ahí produce igual de que el espíritu clame al nombre del Señor. Amén. Y en tercera instancia confunde las maquinaciones del enemigo. Así que orar en lenguas es muy importante. Oh, amados, quiero darte en esta mañana rápidamente el aspecto práctico de la prédica. Quiero recomendarte lo siguiente en esta mañana de domingo. Quiero que puedas prestar mucha atención. Haz de Dios tu morada y hallarás descanso y paz en Él. El Salmo 91, amados, nos exhorta y nos anima de que si hacemos del Señor nuestra morada, Él automáticamente se va a convertir en nuestro descanso. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llenar nuestras mentes y corazones. Oh, amados, necesitamos paz en medio de estos días. Infunde paz, anima a las personas que tengan paz en su corazón. Ora y declara paz en la mente y en los corazones de todo tu entorno familiar. Amén. Y quiero terminar en esta mañana dándote una promesa de parte de Dios. Y quiero de que tengas en cuenta de que hemos sido llamados a ser llenos de esperanza. Oh, amados, tu corazón tiene que estar pero repleto de esperanza. Y para eso quiero que tomes en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, el versículo 13. Romanos 15, 13 dice la palabra: que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. ¡Wow! Este versículo 13 realmente tiene un contenido pero asombroso, porque dice de que en primera instancia nuestro Dios nos dé seguridad. El hecho de que confíes en Dios ya te da seguridad. Amén. Puedes vivir seguro, no seas una persona dubitativa, ¿no? Que no sabe obviamente qué hacer, aquí por allá totalmente confundida, no. Dice que si pones tu confianza en el Señor, vas a poder tener seguridad. En segunda instancia dice, los llene de alegría. Oh, amados, cuánta alegría nos hace falta en estos tiempos. Amén. Dice la palabra de que el Señor nos va a dar alegrías. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, dice, Pablo recomendaba, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense, decía Pablo. Amén. Dice que nadie les quite el gozo de la salvación. El gozo, la alegría, amados. Amén. Así que alégrate en estos días. Sí es bueno de que te enteres de las noticias, pero hazlo tal vez una vez al día. Algo que yo siempre les aconsejo es cuando ya está atardeciendo, ya no veas noticias, ¿no? Cuando ya es de noche ya no veas noticias, más bien anda a dormir en paz, tranquilo, y el día siguiente te puedes enterar de las noticias, pero declara el gozo y la alegría que Dios te quiere dar. Amén. Y dice que les dé la paz que trae el confiar en Él. Cuando tú empiezas a confiar en el Señor, inmediatamente viene paz de parte de su Espíritu. Y dice, y que el poder del Espíritu Santo los llene ¿de qué? De esperanza. Oh, amados, nos tenemos que llenar de esperanza de que esto va a pasar, de que vamos a superar este momento, de que vamos a seguir juntos, de que juntos vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Señor. Amén. Así que a estar llenos de esperanza, que el Espíritu Santo en esta mañana ponga esperanza en ti. Amados, recordemos de que solo Dios tiene la última palabra. Las noticias pueden decir una cosa, diagnósticos pueden decir otra cosa, pero el que tiene la última palabra, el que tiene la decisión final y que se acata y se cumple por la eternidad, es la palabra de nuestro Dios. Solo Él tiene la última palabra, así que no te apoyes en lo que la gente diga, apóyate en lo que Dios dice. Amén. Para terminar, estos son los tips de la prédica. Te invito a que los puedas leer, tómalos muy en cuenta. Número 1, debemos afrontar las crisis unidos. Número 2,
Toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y nos ayuda a bien. Número 3, haz del Señor tu morada y hallarás descanso. Número 4, el Señor te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. Y número 5, el Señor quien te da seguridad, te dará alegría y esperanza. Amén. Así que recuérdalo, recibe en esta mañana sobre tu vida seguridad, recibe paz, recibe alegría y recibe esperanza. Amén. Oh, amados, realmente qué bueno es compartir la palabra de Dios. Yo te doy un consejo: vuelve a ver la prédica, repásala una y otra vez. Lo puedes hacer en YouTube, está colgada ya ahí la prédica. Cuando terminemos va a quedar ahí grabada. La puedes ver también en YouTube, está también ahí la prédica. Alimenta tu vida con la palabra de Dios. Si a ti te ha bendecido esta prédica, si tú nos estás viendo por primera vez, nos gustaría invitarte de que puedas hacer a Jesucristo como el Señor de tu vida. No es casualidad de que de repente alguien te haya compartido este video, de que de repente justo hayas estado navegando en internet y hayas visto esta prédica. Dios quiere tocar tu corazón, Dios quiere realmente tener una amistad contigo. Y quiero invitarte de que si tú quieres hacer de Jesucristo el Señor de tu vida, tú quieres estar en paz con Dios, puedas hacer esta simple oración después de mí. Repite en voz alta: Señor Jesús, en esta mañana, en este día, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, reconozco que soy pecador, reconozco que me alejé de ti, pero ahora yo te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados, y te doy las gracias por haber dado tu vida por mí. Yo me cubro y me limpio con tu sangre preciosa. Gracias, Señor Jesús. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que quiero darte un consejo. Busca obviamente una iglesia cristiana, así como la que acabas obviamente de ver. Nosotros somos la congregación Cabot, así que bienvenido, bienvenida en este día. Quiero recomendarte de que puedas tener una Biblia, la puedas leer continuamente. La Biblia es la palabra de Dios y a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor, encontramos vida, encontramos todas las instrucciones de Dios para que nosotros podamos estar en una completa armonía con Él, podamos amarlo y disfrutar de su presencia. Amén. Así que Dios te bendiga. Un gusto, amados, haber compartido con ustedes en esta mañana. Por favor, cuídense mucho, los extrañamos un montón. A darle con todo en el Señor nuestro Dios, a permanecer firmes en la fe, que nada te desanime, que nada te aparte de los caminos del Señor. Esto va a pasar, tiene una fecha de vencimiento, pero el único que no pasa es el Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, jamás pasarán. Amén. Así que te invito a que te puedas poner de pie ahí donde estás, ahí en casa. Levanta tus manos al cielo. Vamos a terminar orando en esta mañana. Señor Jesús, queremos darte las gracias por la palabra que hemos compartido. Señor, permite de que esta palabra pueda caer en buena tierra, que produzca ese fruto en abundancia, y que el Salmo 91, Señor, nos ayude, Dios, a confiar en ti, que lo declaremos continuamente, que venga esa revelación de tu palabra, de las Escrituras, a nuestras vidas. Espíritu Santo, en esta mañana fluye en cada hogar. Señor, fortalece a aquel que se encuentra débil. Señor amado, en esta hora hablamos palabra de sanidad sobre aquella persona que se encuentra delicada de salud. Declaramos de que el Espíritu Santo sopla vida. Declaramos de que el Espíritu de Dios es escudo alrededor de nuestras vidas. Hablamos presencia de Dios, la revelación de Jesucristo, del Hijo de Dios, en cada familia, en cada hogar de toda persona que nos está mirando. Gracias te damos, Señor. Sigue fluyendo con tu Espíritu en esta mañana. Queremos terminar, Padre, adorando tu nombre. Vamos a cantarle al Señor ahí donde tú estás. Sigamos recibiendo en esta mañana. Sigue recibiendo mientras adoramos. Que el Espíritu Santo nos llene de su presencia.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por tu gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.